actividades para estar aquí en la plática del día de hoy. Como ustedes saben, a propósito de los 38 aniversario, pues han habido varios eventos, en particular estos 3 días, lunes, martes y miércoles, hay pláticas que están pues orientadas a recibir información, sobre todo que nos proteja desde la salud física hasta la salud mental. No ha terminado, yo creo que además de la plática de mañana vamos a buscar 2 pláticas más para la próxima semana que también va a redondear este ciclo. El día de hoy recibimos con mucho gusto al doctor Adalberto Arce, quien es cardiólogo, estudió en la Universidad Michoacana y luego en el Instituto de Cardiología. Estuvo un año en Ginebra para una especialización en intervención quirúrgica en la parte de cardiología. Ahora es parte del cuerpo médico de la clínica de Campestre, y yo tengo la oportunidad de conocerlo del club, donde escuché la plática de Alberto sobre el tema de cardiólogo, y créanme que a mucha gente le sirvió, porque luego tuvimos que empezar a hacer ejercicio para evitar seguramente muchas de las cosas que nos va a platicar. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros, apreciamos mucho tu tiempo y pues, sin más, en principio la plática y luego dejamos espacio para preguntas, ¿no? Sí, de hecho me gustaría que ojalá y salgan muchas preguntas. La plática pues me dijeron que es mixto la gente que está aquí con nosotros. Entonces, la intención no es extremadamente profundo a nivel de medicina o de cardiología, sino más bien es una intención de sensibilizarlos, que ojalá y quisieran hacer situaciones de prevención para tratar de evitar situaciones. Entonces, vamos a ver un poquito una reseña sobre lo que es el infarto al miocardio, cómo se diagnostica, el tema que me encargó él, y le agradezco mucho la invitación para compartir pues con ustedes ahora en su 38º aniversario, que muchas felicidades. Y pues muy bien, vamos a empezar. Les decía yo que voy a hablar un poquitito acerca de lo que es el infarto, de cuáles son las causas del infarto, un poquito acerca de cómo se diagnostica, cómo lo siente el paciente, qué hacemos nosotros para, junto como lo siente, diagnosticarlo, porque eso es delicado, hacer cosas de pacientes que no tienen, en fin, tienen su precisión de alguna manera. Y también quizás lo más importante, lo que les puede interesar a ustedes es qué es lo que tenemos en la herramienta actual médica para tratar a estos pacientes, cómo les va de alguna manera con lo que hay en la herramienta, y también quizá todavía más importante es pues cómo lo prevengo, es decir, cómo no solo que ya que lo tengo pues me puedes tratar y cómo me va a ir, sino de alguna manera qué puedo hacer para tratar de evitarlo. Yo creo que ahí es el meollo de esta plática. La cuestión es educacional, es cultura de salud básicamente esta plática. Miren, pues el corazón tiene 2 arterias, es un músculo, es una bombita de músculo, de carne, yo creo que todos lo saben. Las 2 arterias, es una de adelante, una atrás, la coronaria izquierda, la coronaria derecha. Esta es la coronaria izquierda, esta es la coronaria derecha, que en conjunto pues dan irrigación, dan oxigenación, nutrición a un músculo que late en promedio en la mayoría de las personas unas 100,000 veces por día, y que empieza a latir más o menos como a los 22 días de que la persona fue concebida, de que se une óvulo esperma, ya empieza, hay una zona ahí que empieza a latir. Entonces de allí hasta que nos morimos, de hecho la muerte se considera cuando el corazón deja de latir, aunque los pelos están vivos de todavía 6 meses, los huesos duran 6 meses, pues la muerte es cuando se para el corazón. Entonces, esta es otra imagen de las coronarias, la coronaria izquierda. ¿Y qué quiere decir infarto? En pocas palabras, infarto quiere decir muerte celular. Entonces, cuando algo pasa que te empiece a morir el tejido, pues eso se llama infarto, no solo en el corazón, aquí pues es infarto al miocardio. Entonces, si nosotros le tapamos una arteria que le lleve el oxígeno a un órgano que se tiene que estar moviendo impresionantemente para mantener la vida de una persona, pues se va a empezar a infartar.
Muerte celular de otra manera se define como necrosis, y eso pues viene porque se tapa una de las arterias, ¿no? En pocas palabras, ese es el infarto. ¿De dónde viene? Pues viene de la aterosclerosis. La aterosclerosis es ese sarro que tapa las arterias de todo el cuerpo, sobre todo las de nivel medio, y esta sería una coronaria. Más o menos voy a tratar de ejemplificar en esta y en la siguiente diapositiva. El sarro, la aterosclerosis, es un proceso muy complejo que se ha estudiado por ahí ya desde los años 60, 70, se describió con mucho detalle, hubo mucha investigación, como ustedes que son investigadores. Entonces la aterosclerosis se va haciendo paulatinamente, viene del colesterol, los triglicéridos. El colesterol bueno cuando está bajo pues hace que el malo sea más intenso, entonces acelera la aterosclerosis. La presión alta lo acelera, la diabetes lo acelera, y hay otros muchos factores de riesgo que hacen que se venga la aterosclerosis. Entonces, en los sitios de la placa aterosclerótica hay unas zonas que se llaman placas vulnerables, que son zonas que se quedan sin células y que hacen una capita muy finita que es fácil de romperse, que se llama capa necrótica. Y en ese sitio, si se llega a romper espontáneamente, que hay muchas zonas que son pues vulnerables, si se hace una ruptura, sucede que el endotelio vascular, que es el que está en contacto con la sangre no coagula, y están los factores de coagulación y están las plaquetas que al activarse el fenómeno de coagulación va a formar un coágulo. Entonces siempre anda en equilibrio esto de la coagulación. Ni para más coagular ni para menos coagular, porque sangraríamos por un lado o trombosaríamos, haríamos coágulos por el otro. Entonces, cuando se rompe la placa de grasa que es vulnerable, entonces aquí hay una cosa que se llama factor 7 de la coagulación, y hace que se active todo el proceso de coagulación. Y así un paciente que la placa generalmente, o la fuerza que lleva la sangre aquí, hace que el aluso interior del vaso no se cierre. Como ven, la placa va creciendo, pero va expandiendo hacia afuera, lo que se llama remodelación positiva del vaso. Entonces, en total que el coágulo en cosa de unos cuantos minutos puede tapar una arteria, y si la tapa, pues viene lo que sería el infarto. Hay como dos versiones, una en donde la coagulación de alguna manera trata de, hay fenómenos que coagulan y fenómenos que tratan de inhibir que algo que se empezó a formar pues también no llegue a tapar, que son la fibrinolisis. El detalle es que esto pues puede tapar, ¿no? Básicamente, y si, o puede estar así que tapa un poco, o puede estar así que tapa completamente. Y entonces si está de esta manera, a eso se le llama angina inestable o infarto subendocárdico, porque si tapa un poquito y no le llega un poco la sangre, pues solo afecta a la parte más interna del músculo del corazón, y por eso se llama infarto subendocárdico. Y en el electrocardiograma no hace unos cambios que se llaman sin elevación del ST, pero puede hacer unos cambios que nos sirven como diagnóstico para saber que ese enfermo está con, esto también le llamamos preinfarto a la angina inestable. O bien se tapa la arteria, un dolor muy intenso, y los cambios eléctricos se llaman con infarto con elevación del ST, y bueno, esto es como lo más florido. Las causas pues del infarto pues, son el trombo, básicamente, como ven ustedes aquí una imagencita en donde un coagulito pues tapa, se empieza a morir el tejido allí. En la epidemiología pues esto ha venido paulatinamente incrementando, y eso es conocido. Cada vez somos más sedentarios, la base somos más sedentarios y comemos más mal. Entonces, si fuéramos a la prevención, pues las dos cosas principales serían: haz ejercicio y vuelve otra vez una alimentación saludable. En los años, a mitades del siglo pasado y antes, la gente caminaba a su trabajo, ahorita pues vamos en carro y en fin. Entonces el sedentarismo es una de las causas que ha incrementado, aparte de que la población pues ha incrementado. Esto es un problema importante tanto en países industrializados, esto ha crecido mucho, pero también en países en fase de desarrollo como nosotros. Como ven, en México, pues es en México y en el mundo es la primera causa de muerte. Hay más o menos unas 500,000 muertes en México por concepto de infarto cada año. Más o menos son las estadísticas de países similares, son estadísticas del INEGI del 2016, pero son similares año tras año, y años anteriores es lo mismo.
Las enfermedades isquémicas, que así se le dice cuando se tapa y falta el flujo, la oxigenación es isquemia, pues son las principales. Seguido de ello está la diabetes, pero entre la diabetes y los procesos isquémicos, el infarto, prácticamente pues ahí es donde están las dos causas principales de muerte. Ahora, los diabéticos, son los que de lo que se mueren más, son de infarto. Luego también hacen insuficiencia renal, pero de lo que se mueren más los insuficientes renales son de infarto. Entonces prácticamente el infarto es la causa número 1 a nivel mundial de muerte. Entonces es una enfermedad muy delicada que si podemos prevenirla, pues esa es la intención, ¿no? Antes si preguntáramos de qué nos moríamos los mexicanos, como todo país desarrollado, bueno, en desarrollo, perdón, pues antes nos moríamos de enfermedades infecciosas, del tubo digestivo o de la vía respiratoria antes de los 70, pero después ahora en este tiempo pues son las enfermedades del corazón, el infarto particularmente, la diabetes y los cánceres, y verán en todas las estadísticas a donde vayan, esas son las causas de muerte. Y conforme avanza la edad, pues cada vez esto es más importante. De tal manera, y esto es lo mismo en hombres y mujeres, las enfermedades del corazón son las más importantes como causa de muerte, luego la diabetes, luego los cánceres básicamente. En Estados Unidos, el Centro para el Control de las Enfermedades, el año antepasado, también miren, ellos se les mueren un poquito más de 500,000, 650,000 muertes al año en ese país en particular. Y esto lo vemos en las noticias de todos los días. Vemos que se murió algún político, algún deportista, alguien importante que tenga que salir en el periódico, porque los que nos morimos y no somos muy importantes, pues bueno, no estamos así, pero vean cómo se murió por infarto. Esta mujer que todos conocieron ustedes se murió joven y se murió por infarto. Aquí en León también no es menos, hay gente que se murió corriendo en una carrera recreativa, la doña que también murió por infarto, el mismo Peje que estamos hablando ahora con mucha frecuencia, pues tuvo un infarto en 2013. Entonces esto pues es muy común. ¿Qué es lo que pasa o cuál es la importancia? Es decir, sí se mueren, pero ¿por qué se mueren? ¿Qué es lo que pasa? El 15% de los pacientes que le viene un infarto, que te empieza a dar, se te tapa la arteria, el 15% mueren antes de llegar al hospital. Eso se mueren en su casa, en la calle, donde estén. No llegan, básicamente son infartos muy grandotes que dan una arritmia que se llama fibrilación ventricular, y esa es la que te mata. No tanto que falle el corazón como tal, sino que entra en una arritmia que los mata. El 8% también mueren en hospitales, y aunque hagamos todo lo que hay en la tecnología actual, se mueren los pacientes porque tienen infartos muy grandotes, particularmente de la arteria que vieron que va por arriba, que se llama descendente anterior, se tapa muy proximal, es como un árbol. El infarto puede ser un infarto muy benigno porque es chiquito, o puede ser un infarto catastrófico que mata, son los que matan porque tapa una arteria muy importante, es como un árbol, las arterias son como un árbol. Si ustedes le cortan el tronco al árbol, pues se cae todo el árbol. Si ustedes le cortan una ramita, pues nomás no le pasa nada. Más o menos así sucede aquí en la cuestión del infarto. Otro 12% de los que tienen infartos, que lograron salir del hospital con infartos grandes, que estuvieron en terapia con insuficiencia cardíaca, que le batallaron para salir, quedaron con mucho daño, se mueren en el primero o segundo año. La mayoría, esta es una buena noticia, pero de todos modos 35, algo así por ciento se mueren de todos modos. Entonces el 65% de los pacientes pueden vivir. Yo creo que cada vez con lo que va en la ciencia médica y sobre todo en la cuestión de prevención, que es lo que comentamos hace un momento, pues estos números, la intención es ir más aquí y disminuir esta parte, ¿no? Aún así probablemente no cambie la parte en donde los infartos sean muy grandotes, y eso pues desgraciadamente es aleatorio. Entonces, como ven, el infarto, si se tapa una arteria, pues hay que correr, porque si te tardas mucho tiempo con la arteria tapada, influyen muchas cuestiones, que si tiene circulación colateral, que qué arteria fue la que se tapó, etcétera.
pero siempre, aunque sea un infarto chiquito o sea un infarto grandote, hay que correr, hay que ir rápido para diagnosticarse y hay que tratarse adecuadamente. Ahora, esto es importante, el infarto tiene que tratarse pues por gente competente, en algún lugar que haya urgencias, que conozcan los infartos, que sepan, que reciban pacientes frecuentemente y que tengan la tecnología. Verán que necesita haber unas cosas que llaman salas de hemodinamia para poderles abrir las arterias a los pacientes. Lo que está es tapada la arteria, ahora hay la tecnología de abrirla, ¿verdad? Por 2 metodologías. Entonces, no se vayan a ir a un hospital pequeño donde no los van a retrasar y el tiempo es vida en relación a este infarto y al infarto cerebral, el infarto de la pierna, el infarto del abdomen. Todo hay que correr porque se está muriendo, se está infartando el tejido, ¿no? Particularmente en el corazón, por lo que les decía de sus necesidades metabólicas tan altas. Bueno, pues en el diagnóstico nosotros necesitamos que un paciente tenga un dolor en el pecho, que sepamos nosotros qué es. Ahorita se los voy a describir para que lo sepan, por si desgraciadamente llegara a venir aquí en alguien, pues sepan cómo es el del corazón. Ahora, hay variantes, desgraciadamente, si les voy a decir cómo les duele a un paciente infartado, pero a veces un problema de agrura, un problema de gastritis, puede sugerir que es un infarto, realmente es algo más sencillo, pero más vale correr al hospital, que te digan que es una agrura, y no morirte porque te esperas, no me va a pasar nada y me quedo 2 o 3 horas en mi casa o en el trabajo y no hicimos eso. Entonces urge irse al hospital, ¿no? Esa es la primera cosa que me gustaría dejar claro. En el infarto, vete al hospital. Entonces, tienes dolor de pecho, en el hospital ya le hacemos ahí un electrocardiograma. Si el electro no es general, siempre hacemos una toma de sangre, se canaliza el enfermo, se saca sangre, se manda al laboratorio, hacemos una cosa que se llaman enzimas cardíacas, que ahorita las comentamos brevemente más adelante. El electrocardiograma y los biomarcadores, 2 de estos hacen el diagnóstico, es decir, dolor y electro positivo va a tratamiento. Ahorita se los comento. Si no, el electro no es positivo, pero el dolor sí me parece que se está tapando una arteria o ya se tapó una arteria, a veces el electro no es característico, entonces nos esperamos a que lleguen los biomarcadores. Pero si los biomarcadores todavía no se elevan, en fin, entonces hacemos estudios como el ecocardiograma en urgencias. Cuando se tapa una arteria, lo que hace el corazón para autoprotegerse es dejarse de mover esa zona para no seguir consumiendo oxígeno y automatarse, vamos a decir así. Entonces, si nosotros hacemos un eco y vemos, normalmente se debe de contraer todo adecuadamente, pero donde está la arteria que se tapó, se va a dejar de mover, y si se dejó de mover, aunque tengamos un electro que no sabemos, ese paciente tiene un infarto y hay que llevarlo a tratamiento médico. Ese es el ecocardiograma. ¿Y cómo siente el paciente? Bueno, todos han oído cómo siente, pero se los voy a describir. Miren, son 4 cosas. Factores predisponentes es que hay que entender que hay cosas que es como lo que hay que prevenir o lo que hay que tratar de evitar, pero se los voy a comentar. Los pródromos son una serie de síntomas muy sutiles que pueden ir en muchas partes, pero que eventualmente los tienen los enfermos antes de que tengan. Lo principal pues es el dolor, es muy característico habitualmente, y otros síntomas que se acompañan hay que entenderlos también. Pues miren, son letras muy grandes. Todas estas son enfermedades que pueden llevar al infarto. No voy a entrar en ese detalle, pero me gustaría recalcar 3 que sí son importantes: el ejercicio pesado inusual, la fatiga o estrés, la pérdida de líquidos. Hay un término que se llama ejercicio inhabitual. El ejercicio inhabitual, yo no hago normalmente ejercicio, pero el fin de semana, a veces cuando voy a la carne asada con los amigos, o estoy incluso gordito y no hago ejercicio, se me ocurre jugar un futbolito, o se me ocurre jugar una cascarita de básquetbol. Esos deportes son muy intensos, que son para gente que hace deporte habitualmente. Entonces, eso se llama ejercicio inapropiado. Si yo hago un ejercicio inapropiado, es un factor predisponente. Estás queriendo infartarte. Si tú quieres jugar futbolito, tienes que ir a hacer ejercicio diario para tener una condición adecuada y poder hacer el futbolito como secundario, pero no hacerlo si no haces ejercicio. Ese es una probabilidad de infarto.
Se sabe que desde siempre que la personalidad tipo C, que es el nervioso, iracundo, etcétera, pues es más fácil que le pegue el infarto. Entonces, si está, puede ser que no sea iracundo, pero puede ser que esté muy cargado de trabajo, está fatigado, está cansado, frecuentemente se presenta el infarto porque están liberando adrenalina. La adrenalina se sabe que rompe placas de ateroma, que son las que llevan al infarto. Entonces, si está asociado a esto, hay que tratar de evitarlo, hay que dormir bien, no tomar tanto café. Sí se puede. La deshidratación, pues también es un fenómeno que, asociado a cansancio, etcétera, puede eventualmente dar diarreas, etcétera, predisponer al infarto. Es una situación importante. El infarto tiende a presentarse más frecuentemente durante la mañana, entre las 6 y las 12 del día. ¿Por qué? Porque en los ciclos circadianos de liberación de hormonas, nosotros estamos liberando naturalmente con el día, la noche, todo influye para que hormonas en el cuerpo, que tienen su función particular, evidentemente, naturalmente se estén liberando, pero en la mañana hay más catecolaminas, más cortisol, hay más agregabilidad bacteriana, es más protrombótico, de tal manera que han oído que el que fuma en la mañana probablemente le dé más fácil un infarto que si fumaba en la tarde. Es por esta situación. Entonces, sí es reconocido, hay que considerar, no fumen en la mañana. No fumen nunca, pero no fumen en la mañana. Entonces, los pródromos, decía, son síntomas sutiles que pueden dar, vean, hasta un tercio, pueden empezar a dar 1 a 4 semanas antes, otro tercio 1 semana antes, otro tercio 24 horas antes. Son dolorcitos que sugieren que ya anda un coágulo ahí que de repente tapa, da dolor, destapa. Hay un flap de la íntima que está contra flujo, que cuando se mueve un poquito más ya no fluye la sangre, cuando se mueve otra vez y vuelve a dejar el flujo, vuelve otra vez a quitarse el dolor, ¿no? Pero son fenómenos de mecánica, de hidráulica. El dolor, ¿cómo es el dolor? ¿Cómo lo siente el paciente? Esto quizás sea muy importante en la clínica. La intensidad, el corazón duele mucho. El corazón casi nunca da lata. De las enfermedades que tenga el corazón, casi nunca da lata. Puede estar muy enfermo y poco da lata. Pero cuando da lata, da mucha lata. O te da insuficiencia cardíaca. Bueno, en el caso del dolor es muy intenso. Si ustedes le preguntan al paciente del 1 al 10, el 10 casi te revuelcas y el 1 pues estás ahí tranquilo, pues esto les da del 8, del 9, del 10. Realmente el paciente siente que se muere, siente que se va a morir, siente un dolor muy intenso, básicamente. La duración, miren, si está con un coágulo que está tapando, tapa y destapa, que es la angina inestable. La angina quiere decir el dolor que pensamos que viene del corazón, no se refiere a las anginas de acá del cuello, así le pusieron, es el dolor que pensamos que viene del corazón, porque te puede doler el pecho y si es una agrura, pues es una agrura, si te duele la pleura, pues es un dolor de pleura, si te duele el hueso, pues es otra cosa. Pero cuando decimos angina es porque el médico piensa que tiene un problema del corazón que le hace doler. Entonces, cuando decimos angina, la duración, ya cuando está durando más de 15 minutos, quiere decir que ya se tapó y ya no se está destapando y que eso se está infartando. Entonces hay que pensar que así es. El tipo generalmente es opresivo, en el 90% de las veces es opresivo, sienten como que tienen un peso, una gente que se les subió encima. A veces, desgraciadamente, no todo es típico, entonces hay gente que lo siente ardoroso, lo siente como un golpe, raramente piquetes. Mucha gente va con nosotros a la consulta porque siente piquetes en el pecho. La mayor parte de veces, casi siempre, los piquetes en el pecho, aunque sea del lado izquierdo, no son del corazón. Es opresivo lo que se siente cuando alguien está infartando o que está dando pródromos así. La localización en el 70% de las veces es retroesternal, en el centro, aunque el corazón está un poco del lado izquierdo, pero también se le llama lado izquierdo precordial porque está adelante del pecho, ¿no? Del corazón. Entonces la localización es esa habitualmente. Prácticamente si les duele del lado derecho no va a ser infarto. Si es el centro o el lado izquierdo,
piensen en el infarto. Si es del lado derecho es otra cosa, pero no va a ser. Las irradiaciones pueden ser al cuello, sienten que les aprietan el cuello, sienten que les duele la mandíbula, a veces eso les confunde porque sienten que comieron algo, es que comiste, te está dando el infarto y sientes como si tuvieras gastritis, pero tú no eras una persona que tenía gastritis y empiezas con un dolor que sugiere gastritis o que está más fuerte y que te duele mucho y empiezas a sudar frío, pues mejor vete al hospital, igual eso no es gastritis, eso es un infarto, ¿no? Entonces es otra localización, no se va al dorso hacia la parte de atrás también. Y otros inicios, les decía que hay otros, bueno, síntomas acompañantes, frecuentemente les falta el aire. Hay gente que no, hay gente que sí, depende de lo grave del infarto. Diaforesis es la sudoración fría, la mayoría están pálidos por una reacción adrenérgica, ellos sienten que se mueren, pueden dar ganas de evacuar, se pueden sentir con mareo, el vértigo, con debilidad, sienten que les late el corazón anormalmente, pueden vomitar. Y esto, es decir, estos cuates sienten que se mueren. Digo, a mí nunca me ha dado un infarto, pero bueno, los diagnósticos diferenciales pues son varios del corazón, todo lo que duele en el tórax, en fin, no voy a entrar en detalle allí. Nomás saber que hay infartos incluso silentes, infartos silentes, no se siente nada. ¿Y quiénes los tienen? Los diabéticos que con el tiempo la diabetes afecta el sistema nervioso, sobre todo el nervioso vegetativo o autónomo, ya no siente, en general en el cuerpo tiene sensaciones raras, incluso les arden en algunas partes, sobre todo los músculos inferiores. Total que ya no sienten los dolores igual que una gente que no es diabética, entonces los diabéticos son los que tienen más frecuentemente infartos y se presentan con falta de aire, con otras presentaciones, básicamente. Más mencionarles, de presentaciones atípicas, yo creo que dos son las más importantes, hay más, es decir, la pueden leer aquí, pero un paciente que llegue, que no tenía y que se presenta con insuficiencia cardíaca, básicamente la insuficiencia se manifiesta por falta de aire, que no tenía, piensen en un infarto. La otra es el síncope es el desmayo. Alguien que se haya desmayado, piensen también que puede ser un infarto, y siempre hay que tomar un electrocardiograma. ¿En quién se presenta más frecuente como de estas dos maneras? En los viejos raramente presentan dolor. Entre más viejos estamos, pueden llegar así, con falta de aire o se desmayan. Hay muchas posibilidades en el viejo, pero hay que pensar en infarto. Esas son las presentaciones atípicas. ¿Qué le encontramos en la exploración física al paciente? Pues frecuentemente nada. ¿Sí? Tú le exploras el corazón, lo puedes ver si está así, se ven pálidos, se están quejando de dolor, lo exploras, bueno, eso ya te llama la atención, lo exploras igual y no oyes nada, pero igual y oyes que tienen unos ruiditos que se llaman S3 o ruido 3 y ruido 4, que hablan de que porque se paró el corazón, porque ya no circula la sangre, se para el corazón, aumentan las presiones y esos son ruiditos que son tercera y cuarta, pues no es la intención. Soplos si falló una de las válvulas porque se dañó el sitio donde se agarra la válvula y empieza a malfuncionar, nos hace soplos que dices, caray, un cuate de 50 años que está presentándose con un soplo, dices, bueno, pues puede tener infarto, ¿no? O está con el infarto. Volvemos a los criterios, estos son de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Americana de Cardiología. Es lo mismo que si tienes dos derivaciones en el electrocardiograma con cambios en el ST normalmente debe correr así, aquí créanme que esto es un infarto. Las dos derivaciones continuas son D2, D3 y ABF, esté la región posterior inferior, pero también la región lateral alta esté elevado, el ST debía estar planito aquí, total que está como imagen en bandera. Esto, a nosotros, alguien de cardiólogo o urgenciólogo que ve esto, pues esto es un infarto. Es otro infarto en la región anterior que ve de toda esta es la región anterior y el D1 y AB es un infarto anterior extenso, parece, sí. ¿Son infartos sintomáticos? Sí, esto debe ser terrible. Esta indica que está tapándose la arteria principal del corazón, la descendente anterior, la que va por arriba, que da más o menos el 60% de la circulación del corazón. Y si está así siendo anterior, porque si tapara como de la puntita, nomás, perdón, si tapara de la puntita,
nomás veríamos por ejemplo aquí, o veríamos por ejemplo solo aquí, pero esto lo veríamos normal. Pero cuando tienes todo esto y tienes este D1 ABL, dices ese se tapó muy proximal y con ese hay que correr más porque esos son de los que se mueren. Exactamente. Entonces, los biomarcadores, les decía, cuando el electrocardiograma sale normal, no como es, son muy característicos, cuando sale así ya estamos yendo al tratamiento, ¿no? Pero si no salen así, entonces esperamos los biomarcadores que hasta hace un año salió ya como guías internacionales que utilizábamos nosotros en la CPK total, la creatinfosfoquinasa. La creatinfosfoquinasa es una enzima que se libera en músculo de esquelético, en testículos, en útero, en intestino. Entonces era muy insensible, o muy poco específica. Era un poco más específica su fracción MB, pero aún así también se liberaba en otras áreas, entonces necesitaba estar suficientemente elevada y aparte tardaba como 6 horas en elevarse. Desde que alguien descubrió que parte de la mecánica de las fibras miocárdicas tienen una fracción, una proteína que se llama troponina T o I, y se pudieron medir, estas son muy específicas del corazón. Y aparte también se elevaban hacia las 3, 4, 6 horas, pero se descubrió ya una técnica que hace que se llama ultrasensible, que desde casi los primeros minutos ya se empieza a liberar por la muerte celular, se empieza a liberar la sangre y ya no las muestra elevadas. Entonces rápidamente podemos hacer, ya en 20, 30 minutos tenemos enzimas y nos pueden decir que este cuate se está infartando cuando tenemos electros que no son. O si ya tenemos el electro, llegue, pues está sólido. Miren, la troponina es una parte de la mecánica, esta es la actina, la miosina, la tropomiosina, y son unas partes ahí de la fibra miocárdica. Las troponinas, aquí no se ve, pero bueno, aquí miren, se elevan. Esta es otra ventaja que tienen, que aparte se elevan pronto, duran hacia 10, 12 días elevadas, de tal manera que si te llega una persona que tuvo dolor, que ya se le quitó, pero se siente mal, le falta el aire, en fin, y quieres saber si se infartó y no tiene un electro característico, pues esto te puede ayudar. Se mantienen elevadas después de un insulto. Está medio engorroso, pero voy a tratar de ser breve. Miren, esto es lo que hacemos nosotros, es un algoritmo de diagnóstico-tratamiento. Lo que trata de decir es que un paciente que tiene un dolor que pensamos que es del corazón, trata de hacerle un electro, luego decir, no te pongas a platicar con él si tiene, no sé, la familia y que sí. No, hazle un electro y luego le vas platicando, pero aparte no se siente bien para estar platicando el paciente. Si el electro es diagnóstico, le empiezas a dar medicamentos y va a ir a terapia. Ahorita hablamos de la terapia. Si es angina inestable, pues hay otros cambios que no son los característicos con elevación del ST y también va a tratamiento. Si el electro no es diagnóstico, entonces nos esperamos a los biomarcadores, la troponina básicamente actualmente, ya la CPK les decía, a partir de hace un año ya no se utilizan las troponinas actualmente. Y ya si le sería, le tomas a las 6, a las 12 horas, si sale negativo, el electro no es característico, pues se va a su casa. Y puedes hacerle una prueba de esfuerzo o no, o le haces un eco o no, y se va. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues esto es el tratamiento. Vamos a ver ahí que yo creo que es voy a no entrar mucho en profundidad, pero les voy a mostrar. Las opciones son, miren, lo que urge es abrir la arteria. Y gracias a Dios ya hay 2 tecnologías que se pueden utilizar. Una es con un fármaco que se llama trombolítico. Ahorita les muestro cuáles hay. La trombolisis lo que hace es deshacer lisis del trombo, lo destruye el trombo, y entonces lo abre, pero deja la placa teromatosa que causó el problema con la disección, en fin. O la angioplastía primaria, que es una tecnología a través de cateterismo, que pasas un baloncito, una guía, un baloncito, una mallita y dejas abierto completamente. Básicamente la idea es abrir, y entre más rápido abras la arteria, menos se daña, básicamente. Y aparte de los medicamentos no entraría en detalle, son esos los que se usan. Ahorita les digo, se usan analgésicos como la morfina, los nitritos casi ya no los usamos, los betabloqueadores han disminuido la mortalidad a largo plazo, siempre los utilizamos desde urgencias. El oxígeno solo se usa si
si la gente tiene baja de oxígeno, sino un infartado que no tiene oxigenación baja en la sangre no se utiliza. ¿Y cuál es el objetivo de tratamiento? Pues lo más importante es que si nosotros le volvemos a mandar sangre, destapamos la arteria por una de las dos tecnologías que dijimos, pues eso va a hacer que el infarto sea menos grande y eso representa, entre más grande el infarto, peor pronóstico de vida. Esa de la mortalidad, entre más se te dañó el corazón, más probabilidad de que te mueras. Entre más pronto te destapemos, menos probabilidad de que te mueras. Entonces urge abrir la arteria, es lo primero. Claro, vamos dándole los medicamentos según veamos el paciente. Entonces eso de MbO2 es el consumo de oxígeno disminuye, esos son los lineamientos del tratamiento. Al abrirlos ya hay menos radicales libres que estos dañan también por el hecho de estar en hipoxia. También con eso hay vasoespasmo que daña más, entonces hay que tratar de disminuirlo básicamente. La terapia de repercusión, por su parte, ya se ha demostrado que limita el tamaño del infarto. Eso hace que no haya disfunción del corazón, entonces no hacen falla de cardíaca, hacen menos arritmias, que son parte de lo que mata al enfermo, y eso hace que cicatrice o remodele mejor el corazón. Entonces, abrir la arteria es, aparte de la rapidez, hace todo eso. Nomás no es la intención mucha estadística, pero miren, abrir o recanalizar la arteria responsable del infarto por angioplastía o trombolisis. Esto del TIMI es un flujo que se mide en angiografía coronaria. Si fluye rápido, pues es TIMI 3, si fluye casi no fluye, es TIMI 0. Entonces, cuando los pacientes los siguen, le dejaste abierta o le dejaste cerrada la arteria, entonces cuando queda en TIMI 0 o 1 que no fluye la sangre, a 6 meses se mueren más los enfermos. Pero si les abriste la arteria, entonces viven más esos enfermos de manera extraordinariamente significativa. Así es de que esto está muy demostrado. Ahora, la angioplastía, quizá en esta podría ser suficiente, ya no mostrarles otras diapositivas, de que la angioplastía primaria, cuando es posible hacerla, pues te abre la arteria entre el 90 y el 95%. La trombolisis, sea streptokinasa, otros fibrinolíticos, te la abren hasta el 60 o 70%. Así es de que es mejor la angioplastía que los trombolíticos. La trombolisis empezó hace como por ahí de los 70 y tantos. Los primeros estudios en GISI, unos italianos que llevaron unos americanos, pues ellos se vio que antes de la trombolisis y después, que cuando podías abrir la arteria, pues disminuyó la mortalidad de los enfermos. Entonces la trombolisis tiene bien ganado su campo. Los trombolíticos que tenemos en México son estos tres: streptokinasa, que es un poquito más bueno, la menos eficiente, el alteplase o RTPA y el tenecteplase, que lo tenemos en los hospitales. Debiera haber, porque si no hay angioplastía, y estos son otros que no hay aquí en México. En la trombolisis, la idea es, miren, la cascada de coagulación, aquí se echa la cascada y aquí está el trombo. Básicamente aquí está el coágulo, pero hay un sistema que trata de remodelar o quitar el coágulo. Siempre están en pro y en contra. Y aquí el plasminógeno se activa plasmina y trata de destruir el coágulo. Entonces, cuando nosotros usamos trombolíticos, van sobre esta área, estimulan al plasminógeno a producir plasmina para que quite el coágulo. Básicamente las plaquetas, usamos antiplaquetarios, que va desde la aspirina y otras tiropiridínas, en fin, que no es la intención. La trombolisis, pues les decía, abren un 75%, pero desgraciadamente se puede reocluir en un 10% y de todos modos queda la placa, de tal manera que todos los pacientes actualmente que se les hace trombolisis porque no alcanzaban a llegar, entonces de todos modos se les tiene que hacer angiografía y abrirle la arteria para que no se vuelvan a reocluir. Así es de que todos finalmente van a angioplastía. La angioplastía primaria se llama primaria porque se hace en el contexto del infarto. Son guías, baloncitos que se inflan, abren el sitio, luego se les pone una mallita, más o menos como lo ven aquí, que ya queda el flujo permeable. Esos son algunos casos. Este es del libro, no son míos. Esta es la descendente anterior, que debía estar aquí, pero está tapada. Después de abrirla, vean cómo fluye la sangre con sus ramas. Esas son las que dan como el electrocardiograma que fueron, que está muy proximal. Los estudios de trombolisis, angioplastía, tanto en muerte, reinfarto, reintervención coronaria,
pues la angioplastía es siempre mejor, entonces eso no es la intención. Esto también es algo parecido, que le va mejor a la angioplastía. Casos que podríamos mostrar, eso sí son pacientes que me ha tocado estar con ellos. Miren, se les tapó la arteria coronaria derecha que da vuelta para acá, como ven aquí, después de ponerle una mallita, abrirle y ponerle la mallita. Lo que vieron ahí es un cablecito de marcapasos, luego ellos hacen disfunción. Este es otro paciente de 42 años, gordito, que no hace ejercicio. Bueno, es que es ejercicio, pero no tanto ejercicio. Entonces estaba tomándose ya las copas en el hoyo 19 y le viene el infarto. Entonces, bueno, pues ahí se le tapó la coronaria derecha. Este tubito que ven aquí, que se ve la punta, aquí está la guía por delante a través del que se pasa, le extrajimos el trombo. Así se ve cuando se extrae el trombo, que se ve una zona como lúcida, como más clarita. Le pusimos una malla y sobre el balón y así quedó. Bueno, aquí mostrarles que la aterosclerosis, vean, desde estas plaquitas, estas irregulares es la aterosclerosis, que de aquí puede haber un trombo que tape, o aquí fue parecido, básicamente, más para que vean cómo es la aterosclerosis. Otro caso, la descendente anterior, es un hilito, tenía elevación del ST. Ahí le vamos a poner un stent, está plegadito en su balón, y ahí es el resultado. Ahí tenemos otro paciente con la coronaria derecha. Vean ustedes, de hecho ven los coagulitos en el interior de la arteria, y vean cómo le ponemos una mallita y así quedó. De hecho fueron dos mallitas, una aquí y otra aquí, y pues quedó muy bien. La mayoría se pueden abrir, pero hay muchos que no se pueden abrir. Esto lo hacemos en salas de hemodinamia. Aquí en León, ¿dónde hay salas de hemodinamia? Pues en los 3 hospitales más grandecitos, aquí en el Ángeles, en la Campestre, en el Hospital Aranda de la Parra. Si ustedes tienen algo así, váyanse a uno de esos. Sí, bueno, o si tienen, también hay en el Seguro Social, hay en el ISSSTE y hay en el de especialidades. Son las 6 salas que hay aquí en León. Entonces siempre diríjanse a un hospital grande para que los traten adecuadamente. La aterosclerosis, pues vamos a hablar de prevención. Decíamos que la aterosclerosis pues viene de varias, se llaman factores de riesgo que aceleran el desarrollo de esta aterosclerosis, que es el colesterol, triglicéridos altos, el tabaco tiene una formación muy especial, la diabetes y la hipertensión, y estos son otras cosas. ¿Qué es lo que hace la aterosclerosis? Pues se va formando, un día se rompe, lo que cada uno, y da los síndromes coronarios agudos, que es el angina inestable y el infarto. Donde da, decíamos, son las arterias de calibre medio, las coronarias están ahí. Esto da infartos al corazón, como mostrábamos, da infartos en los miembros inferiores, infartos en la cabeza. El proceso de aterosclerosis es un proceso muy complejo. Bueno, aquí puse muy sencillo, que empieza con las LDL o colesterol malo, las de baja densidad, las low density lipoproteins, y esas van haciendo, se oxidan y empiezan a llamar macrófagos. Estos se comen el colesterol y luego empiezan a hacer así, esta es la placa ateromatosa, luego se mueren todos estos, dejan una zona necrótica y es donde se rompe. Básicamente, en resumen, así es como pasa lo de la aterosclerosis. Lo que le llaman disfunción endotelial, verán que miren, ese es daño endotelial, seres inflamatorios, en fin, muchos detalles que básicamente es lo que acabamos de contar. Otras imagencitas, cómo se va formando la placa, cómo se va, ya aquí ya no hay células o se empiezan a perder, lo que se llama la formación de la capa fibrosa, que es donde se rompe. Esta es una imagen de patología, que es donde tiende la zona vulnerable. La zona vulnerable tiene varios factores que no mencionaríamos, se rompe, forma el coágulo. Y bueno, las causas, la intención era ver esto, es decir, ¿cuáles son las causas? Dijimos, pues son el colesterol alto, los triglicéridos, el colesterol malo alto, el bueno, el de alta densidad bajo, la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes. Hay otros factores que llaman, estos son modificables porque podemos tratar la diabetes, hipertensión, etcétera, pero estos no son modificables. Si estás viejo, estás viejo, ya no eres muchacho, ¿no? O eres mujer, o eres del medio, o de alguna parte. La posmenopausia, la historia familiar, es decir, si tienes tu familia, se infartó tu papá, se infartaron 2 de tus tíos, pues estás fregado. Decía un maestro de cardiología en Estados Unidos, de medicina interna, decía, para estar sano, y era una mofa completamente, pero 20 cosas, y lo primero que decía él era,
Para estar sano necesitas tener buena herencia. Escoge tus papás, escoge a tus familiares. Vamos a ver un poquito, así brevemente, hay otros factores de riesgo que son menos importantes, pero que sí nosotros los tomamos en consideración eventualmente, y de los no modificables. Bueno, lo que se sabe es que hay una mayor mortalidad conforme avanza la edad, es decir, la edad, eres joven, tienes menos problemas, eres más viejo, en fin. Las mujeres, esto es muy importante, las mujeres por la liberación, por la cuestión hormonal antes de la menopausia, tienen menos infartos que los hombres, más o menos van como 10 años atrasadas para empezar a tener. Se infartó un joven de 40, de 40 y tantos, 38, 50, alguna cosa así, pero no, ya se infartó una mujer y se infartó, no. Digo, si hay mujeres que se infartan, pero es menos de todos modos. El sexo. Por las mujeres, miren, antes de la menopausia es raro que se infarten. Después de los 55 ya se empiezan a equiparar como los hombres. Cuando toman terapia sustitutiva, hormonas para seguir después de la menopausia, no tener bochornos y en fin, también se sabe, estudios que demuestran que disminuye el riesgo cardiovascular, de eventos cardiovasculares, infarto. La mujer a los 45 tiene 10 veces menos frecuencia de infartos que el hombre, pero entre los 45 y 60 ya nomás son 2 y después de los 60 son más. Y las mujeres, desgraciadamente, me da pena decírselo, si bien todo esto es bien bonito, cuando llegan a los 70, por el hecho de ser chaparritas, las que son chaparritas, las que son grandes, pues no, tienen más riesgo que los hombres a la misma edad. Bueno, y es donde les ganamos. Pero es poco, ¿no? El antecedente familiar parece que no es lo que hablábamos ahorita, pero quien tiene un familiar, para esto cuenta, que sea menor a 65 años, que tuvo un infarto, eso cuenta a nosotros como si fuera a ser diabético o con colesterol. El ser generante abajo de eso, pues anda el colesterol o los triglicéridos como herencia. Pero si tienes 2 o 3, la probabilidad es altísima que tú lo tengas también, y eso pues te lo ganaste nada más porque sí. El ejercicio, la gente le damos un contexto al ejercicio como cuando tenga tiempo, etcétera, etcétera, como algo recreativo, no como una necesidad, pero lo que se sabe es esto, es decir, el riesgo cardiovascular es al doble en los pacientes que tienen vida sedentaria. La relación entre ejercicio que haces se asocia a mayor mortalidad. Es decir, si no haces ejercicio, y este mismo señor decía que hace ejercicio, y la pregunta que dice, háganse la pregunta, cuando te diga un paciente cuándo hacer ejercicio, pregúntale, ¿cada cuándo comes? Y eso es lo que tienes que decirle, cada cuándo tiene que hacer ejercicio. Es decir, debiéramos hacer naturalmente ejercicio a diario. Claro, las recomendaciones internacionales son de 4 a 5 días a la semana, 1 hora diaria, cuando menos de caminar. Si estás joven y puedes hacer, pues puedes ir a más nivel, pero con puro caminar puede ser más que suficiente, ¿no? Entonces el ejercicio, ustedes son de estos o de estos. Yo creo que todos andamos acá. El tabaquismo. El tabaquismo, en pocas palabras, todo el mundo sabemos que tiene mortalidad por todos lados, es malo por donde lo vean. Si te tomas la copa, pues igual no te pasa nada, menos que te hace un exceso y te va a dar lo que sea, ¿no? Pero si fumas, aunque sea poquito, claro, cuando es más, obviamente va a ser más la probabilidad, pero la mortalidad siempre es mayor en el que fuma. Así es de que dejar de fumar es una prioridad. Para el infarto, la cereza en el pastel es el tabaco. Si quieren que un paciente con colesterol alto se infarte, pónganlo a fumar. Igual y con colesterol alto no se infarta, pero con el tabaco se infarta. Y eso lo vemos. Les iba a traer, tenía 2 casitos de este año, 2 jovencitos de 42 y 46 años, infartados, los 2 muy fumadores, que ya dejaron de fumar, gracias a Dios se les hizo lo que hay que hacerles y ya. La prevención pues es ahí a donde tenemos que ir. Básicamente, nuestro trabajo no es a tratar infartos, nuestro trabajo es a prevenir. ¿Cómo prevenir? Pues es lo que acabamos de platicar. Si tú tienes diabetes, porque la diabetes y el colesterol y los triglicéridos son genéticos,
La hipertensión no, la hipertensión todos la vamos a tener. Paulatinamente se nos van endureciendo las arterias y un buen día parecemos hipertensos y ahí hay que tomar medicamento para que te lo bajen a un nivel en donde ya no corres riesgo. Vamos a decir que es un proceso natural, pero se le considera enfermedad porque mata más si no te lo tratas que si te lo tratas, pero no es hereditario, porque siempre se ha pensado que es hereditario. Pero la diabetes sí, traes genes de diabetes, tu papá es diabético, la tía es diabética, muchos diabéticos, pues traes genes de diabético y tus hijos ya traen genes de diabético. Entonces, tienes diabetes, controla bien la diabetes. Tienes colesterol alto, controla bien el colesterol. Tienes hipertensión, controla, es decir, tú tienes factores de riesgo que aceleran aterosclerosis, que te van a dar un infarto, no dejes ir ninguno de los campos, es decir, sí controlo la diabetes, pero dejo la hipertensión, no, controlas todos los factores, te tomas la pastilla para la diabetes, te tomas la pastilla para la hipertensión, no dejas cabos sueltos, ¿no? Me hago exámenes cuando el médico lo queda prudente. Los dos factores, ya lo decíamos, él lo comentaba al principio, son hacer ejercicio actualmente, pero hay muchos estudios, hay estudios poblacionales con más de 40,000 pacientes o gente que han entrado en ellos, los han seguido a 10, 15 años, incluso han seguido esos estudios, cuando la variable es quién hace ejercicio y quién no hace ejercicio, se muere más el que no hace ejercicio. ¿De qué? De múltiples cosas, entre ellas las cardiovasculares, que el que no hace entonces hace ejercicio. Estudios más pequeños, es decir, demuestran mucha mejoría en diversos aspectos, ya lo comentábamos ahí. Entonces haz ejercicio, aliméntate así o aliméntate así, realmente aliméntate así. La diabetes, el tratamiento es 80% dieta, el colesterol 50-80%, algo hay que hacer para la hipertensión. Pues básicamente, entonces, en pocas palabras, en resumen, pues esta enfermedad es muy mortal, es la causa número 1 de muerte. Vean que se puede diagnosticar relativamente fácil por gente experimentada. Yo creo que para nosotros aquí es que entender cuando te duele el pecho o te duele la panza normalmente o te duele el cuello normalmente, me voy a urgencias enseguida, porque entre más dejo tapada la arteria, representa vida para mí. Entonces, para que me atiendan adecuadamente, hay tratamiento. Actualmente la angioplastia primaria, que ya la tenemos aquí en León, hay gente, muchos cardiólogos están experimentados en abrir las arterias, se hacen bastante bien. Y lo más importante, pues, es lo que comentamos recientemente: tenemos que ir a la prevención, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que cambiar nuestros hábitos alimentarios de manera consciente. Yo les agradezco la atención y si tuvieran alguna pregunta, muchas preguntas, con confianza. En el WhatsApp aparece siempre periódicamente. Llega una información que si te da manejando, estás tú solo, que te provoques una tos y pues ese sí es cierto. Sí, tiene un sentido. El hecho de toser, son fuerzas muy intensas para toser, de los músculos de la respiración, el abdomen, básicamente los músculos de la respiración, que pueden mover el coágulo del interior de la arteria y pueden destaparla, de tal manera que sí, si se puede hacer, no es mala idea. Hay que hacerlo momentáneamente, pero no estarlo haciendo, porque como está tapada la arteria, ya tienes un área que se te mueve menos, entonces estás tratando de compensar el resto del corazón. Y lo que también puedes, si estás haciendo mucho ejercicio, entonces estás consumiendo más oxígeno y lo haces, pero eso es cuando te sientes mareado, que sientes que te está latiendo rápido, pero te está dando la fibrilación, que es lo que te va a matar, y eso puede ser que te lo quite. No necesariamente, pero sí puede ser. Bueno, sí, luego mencionaba que en las mañanas el cuerpo funciona de manera diferente. ¿Recomiendas el ejercicio en la mañana? Sí, el ejercicio no hay justo no hay, al menos científicamente, o estudios que demuestren que el hacer el ejercicio en la mañana tiene más riesgo por el efecto de estas catecolaminas, cortisol, etcétera, o la regabilidad plaquetaria aumentada. No,
les va bastante bien por cuestiones ya de logística. Tú vas temprano, haces ejercicio, ya te vienes a tu trabajo, ya cumpliste, sea mejor el que no tiene tiempo en la tarde. En fin, la idea es siempre hacer ejercicio, pero no hay nada, nada que diga que es mayor riesgo hacer ejercicio en la mañana. Sí, hay que ir a hacer en la mañana, si te queda pues mejor a ti. A veces hay microinfartos que uno ni sabe que son microinfartos, como pequeños dolores. Y pues las personas siguen con su vida normal. Cuando hay esos microinfartos o pequeños dolores, también hay que irse a analizar, pues como la ramita del árbol que se cae y sigue su vida normal. Sí, miren, exactamente, miren, un microinfarto puede ser de dos maneras. Es decir, pues para saber que tienes un infarto, pues necesitabas como haber tenido síntomas que sugirieran que tenía el infarto. Entonces, más o menos aquí es como el perrito y el perrote. Si te da un infarto que te tapa proximalmente la arteria y es como se te cae el árbol o una ramota, pues dices, me va a dar un dolorzote, ¿no? Y si se te cae una chiquita, pues me va a dar un dolorcito. Pero si tú estás volteado y te ladra un perro, tú dices, no sabes si es un chihuahua o es un gran danés. Para ti, pues te está ladrando, ¿no? Entonces dices, está bien un infarto. Si hay síntomas, pues está bien, pero por ejemplo, comentábamos los diabéticos que tienen infartos y no te das cuenta. Pues si tú tuviste un infarto, luego llegas por otra cosa a la consulta, hacemos un electro y vemos que ahí tienes una zona que parece ser de infarto, te mandamos a hacer un eco, no se mueve bien, no hay cicatriz ahí, pues ya lo pasaste, todo ese ejercicio, no te pasa nada, igual ya no hacemos nada. Lo que vamos es, si tú eres diabético, hipertenso, hiperlipidémico, a controlar esto porque ya sabemos que ya te dio un infarto, entonces vamos a prevenir que te dé otro infarto. Y es que cuando te infartas, tienes en los primeros 3 meses mayor riesgo de volverte a infartar al doble o al triple que después de pasado ese tiempo. Entonces hay unas medidas en los medicamentos que hacemos que eso baja, básicamente. Entonces si te acaba de dar, pues bueno, tienes más riesgo. Si te dio ya hace años, pues no, ya te dedicas a controlar los factores de riesgo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Entonces se formó las placas que obstruyen las arterias. ¿Se puede hacer reversible el proceso? Sí, muy buena pregunta, es una excelente pregunta. Miren, el proceso de aterosclerosis no hay manera de revertirlo. Bueno, estudios con altas dosis de unos medicamentos que llaman estatinas, que las usamos para bajar el colesterol, pero dosis, megadosis, pueden disminuir muy poquitito, que a nivel de mecánica y a nivel clínico, funcional, solo quedan como estudios. En pocas palabras, no hay un medicamento como Drano que deshaga la placa de grasa dura. El coágulo sí, si bien ya platicamos del trombolítico, pero el coágulo es suavecito en el principio. El trombolítico ya no sirve si se lo pones después de 8 horas al paciente, porque el coágulo ya está muy duro, se va endureciendo conforme pasa el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo había visto un video de la angioplastia, Sí. Cuando penetran el coágulo con el catéter y después mandan el baloncito que usted había comentado, y envuelven. ¿Cómo le hacen para mantener la dinámica sanguínea cuando mandan el baloncito? Porque en el video parece que se obstruye totalmente cuando está pasando. Pues me da curiosidad esa parte de cómo lo hacen. Sí. Mira, cuando está tapado completamente la arteria, pues bueno, no está fluyendo la sangre. Entonces, los baloncitos, las arterias del corazón en la parte más gruesa, en el tronco, la coronaria izquierda tiene un tronco y luego enseguida le sale una rama que se llama circunfleja y una que se llama descendente anterior, y sus ramas cada una. Acá en el tronco, los troncos andan de 4 milímetros para arriba, 4, 5, hay gente con más, pero la mayoría 4 o 5. Ya la arteria descendente, que es de las más grandes, y el inicio de la circunfleja, pues como todos los dos se van haciendo, y las ramas más chiquitas, pues traen como de 3 a 4 milímetros y pues se van haciendo hasta la punta 1 punto y fracción o hasta menos de 1, hasta que desaparecen visualmente con el contraste en la coronaria. Los catéteres con el baloncito desinflado que está apachurrado pasan como con 1.2 milímetros, de tal manera que no pasa nada, pero cuando lo inflas, tú escoges el tamaño del inflado. Generalmente
para abrir la arteria, hay dos técnicas para abrir el coágulo. Depende del tiempo. Entre más tiempo pasa, menos se puede abrir. Entre más pronto es, el coagulito es suavecito, friable, se deshace. Total que tú puedes meter un balón pequeño como de 2 milímetros en una arteria que mide 3, 2,5, 3, pues nomás lo va a abrir como el campo. Y luego ya ahí pones un stent, una mallita que tenga malla cerrada, y lo pones de donde esté el coágulo más ancho para que impactes el coágulo a la pared, y ese coágulo ahí se va a quedar. Luego ya le pones medicamentos que eviten que se expanda nuevamente el coágulo. Lo que haces es estabilizar el sitio donde había una placa inestable, se llama, donde estaba haciéndose el coágulo. Esa es una técnica. La otra técnica, pero científicamente ha demostrado que no hace diferencia en mortalidad, es como vieron el casito ese que metí, es como un tubito que pasa igual a través de la guía, que no es balón, sino es una cosa que tiene una apertura y que lo aspiras desde fuera. Entonces te das unas pasadas, como 5 pasadas se recomiendan en el sitio donde estaba, que no hay una placa que lo obstruya, y chupas como vieron que chupó el tronco, que lo colectamos y lo vemos ahí, y luego le pones una malla. Entonces es mejor poner una malla donde hay menos tasa de coágulo que donde hay. Son las dos maneras, pero realmente no pasa más. En la técnica de la angioplastia, nomás por terminar, cuando nosotros hacemos con el puro baloncito, puedes romper los coágulos y se van a ir a tapar hasta adelante, hasta la distalidad, y luego tú dejas bien bonito acá, ya no se ve nada aquí, pero no fluye la sangre porque desintegraste el trombo, y es una cosa que se llama fenómeno de no reflujo, de non-reflow, y eso es igual a que no la abriste, y esos pacientes se daña el corazón y su pronóstico es más malo, y eso ocurre como en un 20% de los pacientes que les hacemos angioplastia primaria. Al principio mostraste unas imágenes de unos deportistas, ¿no?, que les daba infarto. A mí siempre me ha quedado la duda, por decir, ellos hacen bastante ejercicio, tienen una alimentación saludable, se someten a estudios clínicos frecuentemente. Entonces, ¿por qué últimamente está sucediendo que tienen infartos? Y también, viendo un documental, yo vi 2 opiniones de cardiólogos. Uno de ellos sí recomendaba hacer el ejercicio y otro no. Entonces, no sé ahí qué esté pasando o qué sucede. Sí, es una... Yo también pensé, cuando les puse esas noticias de gente joven que se infartó, en fin, pues que iba a llamar controversia. Miren, es que para poder decir que tuvo un infarto el que se murió, el joven que se murió, pues hay que documentarlo con un electrocardiograma, y frecuentemente pues ahí en sitio las ambulancias no traen el que sería ideal que tuvieran electrocardiógrafo y que lo supieran tomar los paramédicos, frecuentemente no hay médicos ahí. Hay muchas causas de mortalidad en el atleta, que es un tema diferente, pero hay muchas causas. Hay unos engrosamientos que vienen por genética, cardiomopatía hipertrófica, esa es muy frecuente, que dé arritmias y que los mate y caen súbitamente muertos. Hay una serie de trastornos en la mecánica de la membrana celular muscular que hace que sean propensos a una serie de arritmias. Hay fenómenos que cambian ciertas áreas entre el sodio, el calcio, el potasio, anormalmente. Son defectos genéticos que dejan puertas abiertas para que pase más el calcio, etcétera, etcétera. Total que dan arritmias que te pueden matar en el momento. Entonces hay muchas causas de muerte en el deportista que tienen que ver con estas otras cosas, el corazón, y no necesariamente el infarto. El infarto, pues me da pena decirlo, pero nos llegan al consultorio de deportistas, muchos llegan y tienen años siendo maratonistas, ultramaratonistas o hacen mucho deporte y nunca se habían checado, y cuando los buscas así de simple traen colesterol, y dices, esos cuates se expusieron a tener un evento cardiovascular sin haberse checado. Cuando alguien cuando se caen y logran vivir, que sería lo que se llama muerte súbita, y logran vivir, pues los estudias completamente.
que sería, no está todavía muy estructurado o no hay lineamientos que digan a todos los que hacen ejercicio, hazles un electro, hazles un ecocardiograma para quitar la mayor causa de probabilidades. Lo que sí se recomienda en general es una consulta, si se puede, con el cardiólogo, con el internista, con tu médico general, y que te hagan un electro cuando ya eres de más rendimiento. Pero hay arritmias que tu electro en consultorio es normal, pero luego disfunciona y te puede dar. Entonces hay todavía muchos campos sueltos en ese ámbito. Muy bien, y en ese sentido, ¿es conveniente hacer una prueba de esfuerzo en algún punto de alguna edad? Pues fíjate, esa es una muy buena pregunta, pero lo que pasa es que tiene que ver con sintomatología. ¿Por qué con sintomatología? Miren, si tú tienes un deportista de alto rendimiento, esos que corren maratones, en fin, pues esos cada vez que van y corren hacen una prueba de esfuerzo y tú les preguntas, ¿sientes síntomas? Y te van a decir que no les duele el pecho, que no se les oprime el pecho cuando hacen ejercicio, lo que se llama angina de esfuerzo. Ese es un contexto estable, que no se van a infartar, siempre les da angina cuando corren y se les quita cuando dejan de correr. Pero el detalle es que si no tienes síntomas y tú eres de alto rendimiento, la prueba de esfuerzo no es necesaria, porque cada vez que corren es una prueba de esfuerzo a los de alto rendimiento, o los futbolistas o algo así. Entonces, luego ahora, pero no está estipulado, les hacen estudios a los futbolistas, en fin, a todos les hacen como el check-up. Entonces en el check-up va la prueba de esfuerzo, pero curiosamente a mí me ha tocado hacerles a los futbolistas de aquí y aguantan menos que un cuate que hace común y corriente. Un futbolista de aquí del León no te aguanta tanto como una gente que hace deporte en la calle. Y estoy hablando de aquel que no es de alto rendimiento. Sí. ¿Se le recomienda que haga una prueba de esfuerzo? No es necesario, no hay recomendación, a menos que haya síntomas. A ver, Zacarías. Sí. El aneurisma es totalmente diferente a los casos que Aneurisma de la aorta, si es una entidad diferente, hay muchas causas de aneurisma. Y eso, el problema es que el aneurisma es una dilatación del vaso que tendría un calibre normalmente. La aorta pues sale del ventrículo izquierdo y da vuelta el callado de la aorta y va y deja ramas por todo el cuerpo. Entonces, frecuentemente hay aneurisma, puede haber aneurismas a la salida, en el tórax o en el abdomen. La causa principal es la aterosclerosis, que tiene muchos cambios que hace que se vaya deteriorando la pared y junto con la presión lo dilate. El problema es cuando se dilata mucho tiene un alto riesgo de ruptura. Si se rompe se mueren así rápido. Por ejemplo, Einstein murió de infarto, de un aneurisma roto del abdomen, ya no lo alcanzaron, lo operaron, ya no alcanzó a salvarse. Ayer, por ejemplo, vi un paciente que traigo con un aneurisma que no está suficiente grande como para que se opere. Yo creo que ese señor se va a morir, ya es grande, de 84 años, bueno. Tiene muchas otras enfermedades que igual se muere antes de otra cosa que de la ruptura del aneurisma, y lo tenemos controlado con la presión bajita, colesterol, triglicéridos, todo eso que ayuda a que no se vaya. Total que hay muchas causas, esas son las principales, pero la sífilis lo dilata. Hay unas enfermedades que tienen sus tejidos como laxos, venenes randos, y como lo que tiene FEPS. FEPS tiene una cosa que se llama Marfan, y estos son guantes largos, tienen los brazos bien largotes, le dan la vuelta hacia la mano y en fin, también se les dilata la osa. Sí. Pues muy bien, doctor Alberto Franceu, muchas gracias por la excelente plática. Gracias a todos ustedes y le damos un aplauso.